afecta la velocidad de reacción. Me indican que se pretende alcanzar un 96% de conversión del reactivo A y me piden determinar si es necesario utilizar la corriente de recirculación primero. Esto se puede responder de antemano simplemente viendo la ecuación cinética. Al ser una reacción autocatalítica, nada más vean lo siguiente. Si la concentración de R es cero, pues la velocidad de reacción se hace cero. Entonces, obviamente favorece el meter la recirculación porque como parte de la corriente de salida la recirculo y esa corriente que recirculo contiene R, eso favorece la cinética. Entonces, es obvio que la respuesta es que sí se necesita la recirculación. Me dicen que en caso de que responda que sí, debo encontrar el caudal de recirculación a fin de obtener una producción máxima. Ojo, cuando me dicen que a fin de obtener una producción máxima se están refiriendo a las condiciones óptimas de recirculación. Y además de ello, debo calcular el caudal de alimentación que corresponde a esta relación óptima de recirculación. Les voy a pedir que anoten el enunciado del problema y los datos y ahorita comenzamos a ver cómo se resuelve. ¿Ya acabaron? No, entonces me espero.
Ok, ya me dicen varios de ustedes que acabaron. Muy bien. En virtud de que, bueno, aquí en la parte inicial de la solución, pues estoy justificando por qué si es necesario usar la recirculación. Y para poder calcular la relación óptima de recirculación, debemos retomar esta ecuación que ya habíamos obtenido previamente, que dijimos iba a ser nuestro referente para poder determinar la relación óptima de recirculación. Habíamos señalado que el valor de R que hace óptima de recirculación es aquel que hace que se dé esta igualdad. Esto quiere decir que yo debo evaluar el inverso de la velocidad de reacción para el valor de ZA1 y esto lo debo igualar con la ecuación que resulta de resolver este integral. Recordemos que la ZA1 en este caso está definida de esta forma. ZA1 está relacionado con, la relación de recirculación y la Z de salida. Entonces, para poder llevar a cabo este procedimiento de solución de esta ecuación, primero la debo poner en función de la relación de recirculación y de Z. Para ello, requerimos comenzar primero con lo que es la ecuación cinético-ley de velocidad. La debo escribir en función de z. Es una reacción en fase líquida. Voy a asumir que el volumen se mantiene aproximadamente constante. Por consecuencia, la concentración de A en términos de z me queda así. Y la concentración de R, dado que es un producto que se está formando, la concentración de R es lo que tengo al inicio más lo que se forma. Pero al inicio no tengo nada de R, entonces lo que se forma simplemente sea 0 por Z. Teniendo esto, ya voy a poder sustituir la concentración de R en esta ecuación, la concentración también de A en esta ecuación, para que me quede en función de Z y comenzar a ir retomando la ecuación 1 y escribirla en función de Z y de R. ¿Hasta ahí alguna duda o comentario, compañeros? ¿Dudas o comentarios hasta ahí? ¿No? No, profe. Anoten eso en tu cuaderno, por favor, ahorita que terminen de revisar. Ya terminaron.
¿Ya todos acabaron? Ok, avancemos entonces. Entonces, como pueden ver, ahora lo que sigue, como ya se los había adelantado, es sustituir concentración de A y R en función de estas ecuaciones que ya planteamos. Y lo que me resulta es esto de aquí. Entonces ahora sí, ya me puedo ir primero. Vamos a hacerlo por partecitas. Yo me voy a concentrar en plantear la ecuación que corresponde al inverso de R evaluado para Z a 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero tomo la ecuación número 6 y lo que hago es sustituir Z a 1. Entonces, como pueden ver, primero aquí esta Z la cambio por Z a 1 y esta también. Pero Z1 vale R por ZF entre R más 1 y sustituyo a lo que equivale en términos de la relación de recirculación. Este, lo que hago a continuación es hacer este quebrado que aparece en el paréntesis y me da esto de aquí. Ya tengo R en términos de Z1. Ahora necesito el inverso, pues saco el inverso en ambos lados de la ecuación y la expresión me queda de esta manera, como la ecuación 7. Ya tengo el lado izquierdo de la ecuación, número 1. Ahora me tengo que ir del lado derecho. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, profe, ninguna. Anótenlo, por favor, y ahorita que terminen me avisan. Maestro, tengo una duda. ¿Sí, dime? ¿Por qué en la primera parte de la ecuación de RA evaluado en Z0 no aparece primero la constante de equilibrio K? Porque vale 1. Bueno. Sí, 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 sí la voy a poner porque no la había sustituido ya había abajo. Espérame tantito, aquí la pongo. Pero al final de cuentas vale 1, ¿no? Si se acuerdan. sí, sí, maestro. Gracias. A ver, pero sí, dejen ponerla porque es que acá sí la puse y acá la mantuve, pues de una vez. Yo terminé, ¿no?
Bueno, veo que varios ya terminaron, no falta nadie, ¿no? Vamos a dejar esta ecuación guardada un ratito. Observen ustedes, ya tengo esta parte, perdón, ya tengo esta parte de aquí. Ahora voy a plantear la ecuación para el inverso de esta diferencia. Lo voy a tomar así, les digo, nos vamos a ir así por pedacitos. Entonces, como pueden ver, aquí tengo primero ZF menos ZA1. Ya habíamos dicho que ZA1 es esto. Si de aquí factorizo ZAF, me queda esto de acá. Pero ahora también aquí puedo hacer este quebrado. Y al hacer el quebrado y multiplicar, me queda esto. Ahora saco el inverso y me queda que 1 entre ZF menos ZA1 equivale a R más 1 entre ZF. ¿Sí quedó claro, compañeros? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, profesor. Bueno, entonces anoten esto, por favor. Y ahorita que acabe me aviso porque ya el otro me quedó en la siguiente página. ¿Y estuvo, compañeros? ¿O falta alguien? Bueno, ahora nos vamos a ir con la integral. Y así como de manera separada planteamos la ecuación para el inverso de R y para el inverso de esta diferencia, vamos a evaluar por separado esto y luego lo integramos todo en esta ecuación. Entonces, como ustedes pueden percatarse, aquí estoy tomando en cuenta solo la parte de la integral. Lo primero que hago es sustituir la R. Aquí está la sustitución. Saco las constantes fuera del signo de integración y me queda esta integral. Esta integral la tomo por separado, aquí la tengo. Y ya saben que este se resuelve por una suma de fracciones parciales. Aquí está la separación en la suma de fracciones parciales. Y ahora tenemos que encontrar lo que va de A y B para poder hacer la integración. Para eso, igualo la función A integral con la suma de las fracciones parciales. Y luego este término que está aquí dividiendo, lo paso multiplicando del lado contrario y me queda esto. Y para encontrar lo que vale A y B, pues vamos a proceder a darle valores a Z.
Si yo quiero encontrar el valor de A, pues a Z le doy el valor de 0. Y si lo sustituyo en la ecuación 11, esto me permite encontrar directamente que A vale 1. Si quiero encontrar el valor de B, pues el valor que le tengo que dar a Z es 1. Y eso me va a permitir encontrar B a sustituir en la ecuación 11. ¿Hasta ahí alguna duda? No, gracias. Bueno, no. Ahora dense su cuaderno, por favor. ¿Ya terminaron? ¿Ya todos, compañeros? ¿Falta alguien? Bueno, veamos, aquí está la sustitución, en este caso de el valor de z igual a 1, que nos está permitiendo calcular el valor de la constante b, que también nos da 1, y teniendo el valor de a y de b, pues ahora sí me regreso a la ecuación 10 para poder hacer la integral. Y como ven, aquí estoy haciendo ya la sustitución de a y b, hasta aquí nada más es la sustitución de a y b, y después viene lo que es la integración. Entonces, como ven, en el primer caso de la primera integral, me queda logaritmo natural de z nada más,
En la segunda integral me queda menos el logaritmo, pero este está acotado entre los límites de z1 a zf. Aprovechando propiedades de logaritmos, esta diferencia la expresamos como un cociente para de manera posterior sustituir lo que serían los límites de integración. Como pueden ver, aquí tengo la sustitución primero del límite superior, aquí está. Luego la sustitución del límite inferior es este. Y aprovechando propiedades de logaritmos, agrupo estos dos términos y me queda así. Ya tengo el valor de esta integral, pero todavía tengo que sustituir lo que vale z1 en términos de r. Y acuérdense que z1 vale es r entre r más 1 por zf. Entonces estoy sustituyendo z1 en términos de r y zaf. Luego lo que hago es hacer el quebrado que tengo aquí. Hago el quebrado y cancelo lo que me queda en el denominador y la expresión me queda de esta manera. Hasta ahí, ¿alguna duda o comentario, compañeros? No, profesor. No, maestro, gracias. Bueno, entonces adelante, copio y lo probó. ¿Ya terminaron?
¿Ya todos acabaron? ¿O falta alguien? ¿Falta nadie? Bueno, ya tenemos todas esas partecitas de la ecuación, pues vamos a integrarlas, ¿no? La ecuación número uno. Entonces aquí una vez más estoy reescribiendo la ecuación número uno y estoy ahora sustituyendo lo que me dio. El inverso de R es esta parte, ya la habíamos obtenido. El inverso de esta diferencia es esta parte, ya la habíamos planteado. Y lo que me dio el integral es esto de aquí. Entonces, fíjense, visualizando esta ecuación nos damos cuenta que vamos a poder simplificar algunas cosas. Por ejemplo, k por c a 0 al cuadrado se me va a cancelar. Esta ZAF se me va a cancelar. Este cuadrado que tengo aquí, a ver, permítame tantito esta cosa, ¿verdad? Este cuadrado que tengo aquí lo puedo cancelar con el R más 1 de acá. Y al final de cuentas, la ecuación simplificada, ya después de esas cancelaciones, me queda así. Ahora, ZF es un dato, lo que no conozco es R. Como es evidente, es una ecuación no lineal que voy a tener que resolver numéricamente. Y sabemos que cuando tengo una ecuación no lineal, puede haber más de una raíz que satisfaga la igualdad. Para poder resolver la ecuación, la igualo con cero. Y a partir de ahí, pues voy a tener que decidir qué método numérico utilizar. Bueno, como lo demás viene en la siguiente página, pues van a tener que anotar esto en su cuaderno. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, entonces, anoten eso y ahorita que terminen me avisan. ¿Ya estuvo? Bien, Adriana me dice que sí, que ya acabó lo demás. Oscar también. ¿Falta alguien? Bueno, entonces fíjense ustedes en lo siguiente. Ya ven que toda la expresión que me queda del lado derecho de la igualdad con cero, pues es lo que definimos como la función que depende de la variable incógnita, en este caso R.
y pues de una vez sustituyo el valor de z que ya conozco. Entonces, aquí está la sustitución y aquí está ya con la simplificación. Para poder saber en qué intervalo de valores voy a buscar la raíz y definir cuántas raíces podría tener, pues ya saben que nos vamos al Excel, vamos dando valores de R, calculamos la función y hacemos nuestra gráfica. Les presento la gráfica que me dio. Entonces, como pueden ver, solo se percibe que hay un solo valor de R que hace cero la igualdad. Y esta gráfica, al construir esta gráfica, me permite acotar en qué rango de valores está la raíz que voy a buscar. Y eso ya me va a facilitar cuando me vaya al Polymath poder darle ese intervalo. Y también poder sugerir un primer valor inicial supuesto. Pues a ver, anoten esto en su cuaderno, por favor. Y ahorita que terminen, me avisa. Los que vayan acabando, abran el Polymath, van a meter esta ecuación para resolverla en el Polymath. Y ahorita me van a decir qué valor de R les da. ¿Ya terminaron? Bueno, para los que quieran capturar la gráfica, más para que la tengan como un referente, se las dejo aquí un momento para que la puedan capturar. Y pues de una vez, si ya vieron el Polymath y ya metieron la ecuación, pues ya están viendo entre qué rango de valores está la R y eso les va a permitir suponer un valor inicial para que arranque el cálculo. Entonces, a ver, me espero a que lo metan al Polymath, por favor. Les pido que todos lo hagan. Eduardo me dice que le dio punto 18, 19. Ahorita me voy a esperar a ver si alguien más lo, lo hace. Itsuri me dice que le da lo mismo. Bueno, aquí ya les estoy compartiendo la captura de lo que yo puse en el Polymath. Y como ven, sí se confirma el valor que me están dando. Ese es el valor que da el Polymath para la relación óptima de recirculación. Y con esto, pues en este ejemplo ya vimos de qué manera se determina la relación óptima de recirculación. Anoten el valor de R los que no lo pudieron hacer con el Polymath. ¿Hasta aquí todo claro, compañeros? Sí, profesor, todo claro, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver. Ahora, pues con eso ya puedo calcular todo lo que me pedían. Por un lado, me pedían el volumen de reactor. Nada más recuerden una cosa. El volumen, el balance de masa para el reactor es este. Yo ya tengo esta integral hecha, ya la hicimos. Entonces simplemente la rescato y la sustituyo acá.
hago la multiplicación y la ecuación para el cálculo de volumen me queda así. Sustituyo todos los datos, ya conozco el valor de R. Sustituyo el valor de R, el de ZF, el de K, el de la concentración ya inicial, y esto es lo que me da el cociente de R entre P a 0. Y para poder calcular el flujo, como el volumen es un dato, de aquí lo despejo, y me queda que el flujo es el volumen dividido entre esta constante que me resultó de la sustitución de datos. Y aquí tengo ya calculado el flujo. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No, maestro, gracias. Bueno, y finalmente me dicen, oye, ¿y qué pasa si quitas la recirculación? ¿No? ¿Qué volumen te resulta? Bueno, ahorita lo vemos. Anoten eso en su cuaderno ahorita que terminen, me avisan, por favor. ¿Ya terminaron? ¿Falta alguien? ¿No falta nadie? ¿No?
Ok. Ahora, vamos a concentrarnos en el reactor sin recirculación. Como ven, una vez más en la ecuación de balance, sustituyo la ecuación cinética, saco la constante fuera del signo de integración, resuelvo esta integral que ya la hicimos en la parte de arriba, la integral da esto, sustituyo límites de integración y aprovechando propiedades del logaritmo lo escribo así. Pero fíjense, yo quiero que vean una cosa, cuando no hay recirculación, esta ZA0 vale 0. Entonces esto me da una división por 0, me va a dar una indeterminación. Y eso me implica que el volumen es un volumen infinito. ¿Eso por qué ocurre? Pues es una reacción autocatalítica. Y si no tengo recirculación y no hay producto al inicio, pues la velocidad de reacción se hace 0. Esto quiere decir que no podría llevar a cabo esta reacción en un reactor de flujo sin recirculación. ¿Sí quedó claro, compañeros? Sí, maestro. Ok, Sí, entonces profe. en conclusión, y ya para cerrar esta parte, anoten esto en su cuaderno, por favor, y ahorita que termine, me avisan. ¿Ya terminaron? ¿Los demás? ¿Ya? ¿O falta alguien? ¿No falta nadie? Vamos al último ejercicio. Vamos al último ejercicio de este tema, que es este que ven aquí. Pues a cierto punto es algo semejante al anterior con unas pequeñas variantes porque vamos a comparar distintas condiciones. Tengo una reacción autocatalítica, la ecuación cinética ya me la dan expresada en términos de la conversión fraccional. Me dicen cuánto vale la constante cinética, así como el flujo molar de entrada. Me señalan que partimos de reactivo a puro. Me indican cuál es la concentración del reactivo en la alimentación. Me señalan que la corriente que se alimenta al sistema con recirculación, la concentración de R es igual a 0. Recordemos que una cosa es el flujo que entra al sistema y otra es el flujo que entra al reactor, porque el flujo que entra al reactor es la alimentación nueva más la corriente recirculada. Y me dicen que debemos alcanzar una conversión porcentual del 99%. Y debo calcular el volumen del reactor para distintas condiciones. Primero, si tomo en cuenta que la relación óptima de recirculación tuviera este valor. Segundo, si recirculo todo. Y tercero, si no recirculo nada, si la recirculación vale 0. Y comparar los tamaños para estas tres condiciones.
Bueno, anoten el enunciado del problema junto con los datos y ahorita hacemos el análisis y las conclusiones que derivan de lo que vamos a calcular. ¿Ya terminaron? ¿No falta nadie? Bueno, pues veamos cómo vamos a resolver esto. Evidentemente, nuestro punto de partida tiene que ver con la ecuación de balance para un reactor de flujo tubular con recirculación, que como ya sabemos es esta ecuación que estamos identificando como la ecuación 1. Determinar el volumen de reactor implica evaluar la integral, y la integral requiere que primero podamos sustituir la ecuación cinética en función de la conversión fraccional, que como decíamos, en el caso de este ejercicio ya me da la ecuación escrita en función de z. Pero lo único que hago como primera parte de este cálculo es que aquí donde aparece RA, sustituimos la expresión matemática en función de z. Aquí está la sustitución directo.
Sacamos las constantes fuera del signo de integración. Aquí lo tengo y ahora tengo que integrar. Pero si se fijan, esta integral es la que ya tenía hecha, así que no voy a repetir el trabajo que ya hice anteriormente, simplemente voy a retomar el valor de esa integral. Pero antes de ver cómo nos queda, les pido por favor que anoten su cuaderno y ahorita que termine me avisa. ¿Ya terminaron? Ok. ¿Ya todos acabaron o falta alguien? Ok. Entonces decía, pues aquí retomé el procedimiento que hicimos en el caso anterior. Si lo quieren anotar de nuevo, anótenlo para que quede completo el ejercicio. Pero si nada más quieren anotar lo que da esta integral, pues está bien. Como ven, aquí una vez más, tomo la integral. Es una suma de fracciones parciales. Debo encontrar los valores de A y B para poder hacer la integral. Tomamos la función integral, igualamos con la suma de fracciones parciales y dando valores a z encuentro lo que vale a y b. Entonces ahí esta parte ya la habíamos hecho, pero de cualquier manera para aquellas personas que lo quieran replicar y que tengan todo el problema completo, se los dejo aquí a la vista. Me espero un momento para que lo copien.
¿Ya terminaron? Mitsuri me dice que sí, los demás. Ok. Pues aquí está otra vez. Esta parte no se las explico porque ya se las expliqué en el problema anterior. Simplemente es recuperar lo que fue la integración. Ya saben que salen dos logaritmos. Como sale una resta, la expreso con un cociente, sustituyo los límites y hasta aquí prácticamente todo es igual. Como ya tengo R, tengo Z, A, F, conozco K y todo, pues puedo sustituir. Como aquí estoy sustituyendo Z1, Z1 la voy a tener que calcular por separado. Ahora voy a esperar a que anoten esto también y ahorita que terminen me aviso. ¿Ya terminaron? Sí, muy bien. Espero. ¿Que no falta nadie? ¿No? Bueno. Como ven, aquí para poder realizar el cálculo que me pide, estoy sustituyendo lo que vale Z a 1. Nuevamente hago el quebrado en esta parte y la simplificación me lleva a esto. Ahora lo que hago es que agrupo este término con este y factorizo la R y la ecuación final me queda así. Ya todo es una simple sustitución. Aquí estoy escribiendo la ecuación general a la que llegué y ahora sí tomo en cuenta el valor de R igual a 0.19. Entonces, esta F a 0 que está aquí dividiendo, la paso multiplicando del lado contrario y esto me permite determinar que el volumen del reactor tiene este tamaño cuando la relación de recirculación es el valor que me dieron. Por otro lado, para lo que toca al inciso D, me piden que tome en cuenta que no sale nada del reactor, es decir, la R se hace infinito. Y ya hemos explicado en la parte teórica que un reactor con recirculación de flujo tubular tiene distintos grados de retromezclado que varían en un intervalo de valores de R de 0 a infinito. Decíamos que cuando R vale 0, pues el reactor es un flujo tubular normal, sin recirculación, pero que cuando es infinita la recirculación, es decir, cuando se recircula todo, más bien cuando se recircula todo, el reactor trabaja como si fuera un reactor de mezcla completa. Por lo cual, el cálculo para el inciso B lo tenemos que hacer basado en la ecuación de diseño para el reactor de mezcla completa. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? No, profesor. Bueno, anoten eso en su cuaderno, por favor. Y ahorita que terminen me avisan.
¿Ya estuvo? No falta nadie. Bueno, entonces aquí les muestro el cálculo para cuando es el reactor con recirculación total, que se comporta como reactor de mezcla completa. Como ustedes pueden ver, si voy a despejar volumen, esta FA0 va a pasar multiplicando del lado contrario. Al ser un solo reactor, la Z de entrada vale 0, la Z de salida ya la conozco, y la constante cinética y la concentración de inicial también. Y al hacer la sustitución me queda que el volumen sería de 100 litros. Y finalmente, si otra vez tengo un reactor de flujo tubular sin recirculación, entonces recurro a la ecuación de balance de masa del reactor sin recirculación y me toca volver a integrar. El procedimiento pues ya lo tenemos hecho. Esta integral aquí nos aparece de nuevo, la misma integral que tenemos en el inciso, bueno, que hicimos al inicio de este problema, con la salvedad de que ahora el límite inferior va a ser 0, nada más que aquí lo estoy poniendo con z a 0 para volver a recordar que nos va a dar una división por 0 y el volumen tendría que ser infinito. Anoten esto, por favor, y ahorita que termine mi aviso. ¿Ya terminaron? Les muestro ya la parte final. Ya con esto estaríamos concluyendo esta parte. Profe, en el caso del inciso C también sería válido sustituir R igual a 0 en la ecuación 6, ¿no? La que hemos planteado. ¿En cuál ecuación? En la ecuación 6 y simplemente ya nos daría lo mismo, ¿no? No, bueno, es que mira, acuérdate que este balance partió del hecho de que tenemos recirculación y incluso para llegar a esta ecuación hicimos un balance en el punto de mezclado para poderlo relacionar con el flujo de entrada. Si yo sustituyo la recirculación R igual a 0, pues evidentemente si te fijas, aquí no me daría división por 0.
pero el balance de masa no. O sea, la ecuación que me llevó a la 6, que es la que tenemos acá sin integrar, esta, surge tomando en cuenta la recirculación. Y si no hay recirculación, pues no es aplicable. Por eso si te fijas aquí, además de que no aparece la R más 1, del lado izquierdo, el límite inferior es 0. Mientras que en esta ecuación queda así porque el límite inferior es ZA1. Y ZA1 no vale 0, vale R entre R más 1 por ZF. Entonces por eso queda así. No sé si con eso me expliqué. Sí, profesor. Gracias. ¿Ya todos terminaron? ¿Sí? Bueno, No, profe, permítame tantito ya casi. ok. Listo, profe, gracias. Ok. Con esto terminamos este tema y ya esto nos va a permitir proceder al último tema que voy a revisar con ustedes, que tiene que ver con el caso de los reactores no isotérmicos. Nada más les recuerdo que la última unidad, que es la de desviación de los reactores ideales, va a ser uno de los temas que le va a tocar exponer a uno de los equipos. Y ese va a ser el único tema que voy a meter en el último examen de teoría, lo que tiene que ver con desviación de reactores no ideales. Pero bueno, más bien voy a hacer lo siguiente. Bueno, sí. Entonces, antes de empezar con el siguiente tema, ¿alguna duda, comentario, compañeros? No, profesor. Voy a concluir la clase 15 minutos antes de que termine de la hora, pero le voy a pedir a un representante de cada equipo que ya se integró que se quede para ver la distribución de los temas. Entonces, esos últimos 15 minutos de la clase los vamos a dedicar para asignar el tema que van a desarrollar como parte del proyecto final que ya les comenté. Vamos a entrar entonces con el tema de efecto de la temperatura en los reactores homogéneos. Esta presentación, como la estaba actualizando, no la terminé de actualizar. Así que, pues bueno, vamos a ver cómo sale. Todo el análisis que hemos hecho hasta el momento implica reactores en los cuales la reacción se lleva a cabo en condiciones isotérmicas. Ya habíamos comentado anteriormente que el poder mantener la temperatura constante implica contrarrestar el efecto del calor de reacción. Si la reacción es exotérmica, tengo que enfriar. Si la reacción es endotérmica, tengo que calentar para que la temperatura se mantenga constante. Esto implica que debe haber una transferencia de energía entre el reactor y su entorno. Y el hecho de que tenga que enfriar o calentar, eso le agrega un costo adicional a la operación del reactor. Cuando las condiciones son tales que puedo operar de manera diabática, simplemente aíslo mi reactor y el propio calor de reacción es el que va a provocar una variación de temperatura. Pero en este caso no tengo que intercambiar energía con el entorno, simplemente aíslo mi sistema. Por lo tanto, mientras las condiciones sean favorables para operar de manera diabática, pues lo mejor es operar bajo esas condiciones. Sin embargo, nosotros sabemos que el efecto de temperatura tiene un impacto sobre la velocidad de reacción. Ok, vamos a entrar primero con una pequeña introducción general con relación a este tema. Y veamos algunos criterios generales que nos van a aplicar en cuanto a lo que sería el diseño de este tipo de reactores. Bueno, cuando yo trabajo una reacción a escala laboratorio, lograr un buen mezclado es sencillo porque trabajo con cantidades muy pequeñas a nivel laboratorio. Y si tiene que ver con el control de temperatura, lograr condiciones isotérmicas también es muy fácil.
Obviamente, al trabajar en escala industrial, hay complicaciones. Un mal diseño puede llevarme a que no se agite adecuadamente la mezcla en el interior del reactor y no logre homogeneidad. Y por consecuencia, eso va a repercutir en el rendimiento del equipo. Las conversiones van a estar por debajo de los valores que yo buscaría tener. La razón por la cual es fácil mantener condiciones isotérmicas en un reactor a escala laboratorio es porque los aparatos pequeños pues tienen una gran superficie por unidad de volumen. Y además la cuestión de los costos de poder contrarrestar el calor de reacción, dado a que son cantidades muy pequeñas las que trabajo en el laboratorio, pues realmente viene siendo poco significativo. Sin embargo, en un equipo industrial, pues evidentemente esto no es así. En esta diapositiva, pues estamos insistiendo en el hecho de que ya al operar a escala industrial, pues ya hay ciertas limitaciones con las que voy a tener que lidiar en lo que toca a lo que son el intercambio de energía que por lo general ocurre mediante, mediante un flujo de calor y el propio diseño del equipo, la geometría del equipo, va a contribuir a cómo se da este mecanismo de transporte entre el reactor y su entorno. Y como les decía, a veces un mal diseño nos puede llevar a que no haya una redistribución adecuada de la energía en el reactor y provocar que al tener heterogeneidad habrá regiones dentro del reactor donde tenemos mayor temperatura que en otro y el efecto global, como decía, es una disminución en el rendimiento. Cuando la magnitud de calor a intercambiar es muy grande, en este tipo de casos, el diseño de reactor se asemeja a un cambiador de calor. Entonces, eso sería en cuanto a la manera en que tendría que llevar a cabo el diseño. Ahora, les decía hace un momento, mientras pueda operar de manera adiabática, me conviene hacerlo de manera adiabática. Pero hay limitantes, hay condiciones que son favorables para operar de manera adiabática. Lo primero es que si el calor de reacción va a provocar la variación de temperaturas, dicha variación de temperatura debe ser en un intervalo adecuado, que no haga que la velocidad de reacción pueda o disminuir demasiado. Si la reacción es endotérmica y baja mucho la temperatura, la velocidad de reacción se va a hacer muy lenta y eso evidentemente aumentaría los tiempos de residencia y el tamaño de equipo. Por otro lado, si la temperatura aumenta demasiado, de manera que es incontrolable, me pueden aparecer reacciones colaterales. Puede pasar que algunos de mis reactivos o productos sean inestables a altas temperaturas y de ahí eso da origen a las reacciones colaterales. Entonces, una reacción adiabática implica que la variación de temperatura se mantenga en un cierto intervalo para que no ocurra cualquiera de las situaciones extremas que les acabo de mencionar. Ok, entonces, concretando, ¿cuáles son las condiciones que hacen favorable la operación adiabática en el caso de un reactor? Las vamos a mencionar a continuación. Número uno, pues que el calor de reacción sea pequeño. Si el calor de reacción es pequeño, entonces la variación de temperatura se va a mantener en un intervalo adecuado para la operación del reactor. Siguiente condición que es favorable es que yo pueda ajustar la temperatura inicial o de entrada al reactor de manera tal que una vez que ocurre la reacción y el calor de reacción se manifiesta, pues esta temperatura final no sea tan elevada. Esa sería una, que yo pueda hacer un ajuste en lo que toca a la temperatura inicial. Otra condición que me va a ayudar, pues es los propios materiales de construcción. Ustedes saben que dependiendo de los materiales de que estén construidos los equipos, pues estos materiales tienen su propia capacidad calorífica, que es una propiedad asociada a la materia, que tiene que ver con la capacidad de absorber el calor y
que la temperatura no, o se eleve, dependiendo de su capacidad calorífica, puede ser o que se eleve mucho la temperatura o que no se eleve tanto. Eso depende de qué tanta es su capacidad calorífica. Entonces, la capacidad calorífica de los aparatos también influye en amortiguar esas variaciones de temperatura. Obviamente que no solamente sería la capacidad calorífica de los aparatos, sería de todo, del disolvente que tengo. Si meto un material inerte, en los reactores a veces de manera intencionada se mete el material inerte. Y en ocasiones el objetivo de meter el material inerte es porque también el inerte regula la elevación de temperatura o la variación de temperatura. La variación de temperatura la regula porque el material inerte también absorbe calor, también tiene capacidad calorífica. Entonces, introducir materiales inertes en el reactor me puede ayudar a moderar la temperatura. Otra condición más que es favorable para la operación adiabática es que puede introducir un inerte, el cual por vaporización o condensación sea capaz de atenuar la variación de temperatura. Recuerden que cuando una sustancia cambia su estado de agregación, el calor latente que tú le suministras, pues no provoca aumento de temperatura. Entonces, si de alguna manera también fuera necesario meter un inerte que no afecte la reacción y que durante el proceso sea que se condense o se evapore, pues eso también ayuda a amortiguar los efectos debidos al calor de reacción. Entonces, de manera general, podemos resumir en estos 4 aspectos las condiciones que son favorables para la operación adiabática. Evidentemente, puede pasar que si el calor de reacción es muy grande, ya sea que sea muy exotérmica o endotérmica, probablemente me convenga contrarrestar parcialmente el efecto. Es decir, no necesito operar de manera isotérmica. Y en lugar de contrarrestar todo el calor de reacción, solo una parte para mantener el intervalo de temperatura en una cierta condición favorable para la reacción. Eso me conduce a una operación adiabática no isotérmica. Pero al igual, la temperatura pues, estaría variando también en esta condición. Ok. Ya analizamos cuáles son los aspectos generales que son favorables para la operación adiabática. Pero, ¿qué información básica requeriría para el diseño del reactor que opere en condición isotérmica? Evidentemente que en este caso voy a tener que combinar el balance de masa y el balance de energía. En una operación no isotérmica, el diseño del reactor implica que yo tenga que trabajar de manera simultánea con los dos balances, el de materia y el de energía. Pero para poder operar con estos dos balances en el cálculo, requiero cierta información básica. Lo primero es que adicional a conocer la cinética de reacción, también debo conocer cómo es la dependencia de la velocidad de la constante cinética en función de la temperatura. Ya se tuvo que haber hecho el estudio del efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Y por lo tanto, dado que en sistemas homogéneos sabemos que la constante específica se relaciona con la temperatura a través de la ecuación de Reynolds, pues tuve que haber evaluado de manera previa los parámetros de la ecuación de Reynolds. ¿Qué más necesito como información adicional? Pues todos los datos térmicos asociados al sistema. Y cuando hablamos de datos térmicos del sistema, eso implica capacidades caloríficas de los reactivos, de los productos, de los materiales inertes que se introduzcan. Si un inerte se puede evaporar o condensar, vamos a necesitar información referente a los calores sensibles y latentes. Y como estos también se afectan por la temperatura, pues también debo conocer cómo es la dependencia de todos los datos térmicos como función de la temperatura. Como tercer punto, necesito conocer el calor de reacción a una temperatura base o de referencia. Se acordarán que en el curso de cinética se estudió cómo se calcula el calor de reacción. Y cuando el calor de reacción depende de la temperatura, el calor de reacción a una temperatura distinta a las condiciones de referencia toma como referencia un calor ya conocido.
Esto aquí también hay que retomarlo porque al hablar del balance de energía, pues el calor de reacción está implicado en el balance. Y adicionalmente a esto, pues debe de tomar en cuenta los flujos calóricos, esto es la cantidad de calor que vamos a transferir entre el sistema y su entorno, lo cual implica pues también conocer los coeficientes de transmisión de calor. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, compañeros? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Muy fuerte, profesor, gracias. Bueno, les recuerdo, todo eso está en sus notas, por eso no les he pedido que anoten nada. Entonces estamos haciendo el análisis de lo que tienen ustedes ahí en sus notas. Bueno, entonces a manera de resumen, ¿qué es lo que voy a hacer para el diseño? Pues primero, realizar mi balance de energía, ¿no? El balance de energía me va a dar la relación temperatura-conversión. El balance de masa me va a dar, dependiendo del tipo de reactor, si es un reactor discontinuo, me da la relación tiempo-conversión. Si es un reactor de flujo, pues va a ser la relación del volumen con la conversión. Voy a tener que resolver los balances de manera simultánea. Comúnmente, tanto el balance de masa como el de energía, en el caso del reactor discontinuo y el reactor de flujo tubular, son balances diferenciales, lo cual me va a llevar a resolver de manera simultánea las ecuaciones diferenciales y tendré que recurrir a los métodos numéricos. Obviamente, aquí una vez más nos vamos a apoyar en el Polymath para la solución del sistema de ecuaciones diferenciales. En el caso del reactor de mezcla completa, el balance de masa es integral y el balance de energía también lo es. Eso hace más fácil la resolución de las ecuaciones. ¿Cómo se hace todo esto? Pues es lo que vamos a ver en las próximas clases. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? ¿No? No, profesor. Bueno. Vamos a hablar de manera breve cuáles son las distintas formas que podríamos tener para intercambiar energía en un reactor, para intercambiar energía entre el reactor y su entorno. Bueno, en esta imagen tenemos las representaciones más comunes de los tipos de dispositivos a los que podemos recurrir para el intercambio de energía. Como pueden ver en la imagen, se ve que hay opciones como las paredes encamisadas, que es el caso del inciso A. Como ven, ahí tengo un reactor tipo tanque, tiene su agitación, pero por la parte externa tiene un encamisado a través del cual fluye el agente de transmisión de calor y que es el que me va a permitir hacer ese intercambio. Por otro lado, si nos referimos a la figura del inciso B, vemos también un reactor de tipo tanque que tiene su agitación, pero este tiene incorporados serpentines internos que son los que me van a permitir hacer el intercambio de energía. Por otro lado, en el inciso C estamos observando una imagen en la que tengo un reactor que también tiene su propia agitación, pero que tiene incorporados cambiadores de calor para poder hacer el intercambio. En el inciso D tenemos un intercambiador de calor externo, pero en este caso implica que tendré que estar sacando parte de la mezcla de reacción, la tengo que enviar al intercambiador de calor y posteriormente regresar la mezcla al reactor. Sin embargo, en esta parte de recirculación puedo estar extrayendo una porción de ese flujo que entra al intercambiador. Equivale a un sistema con recirculación como el que vimos con los reactores de flujo tubular. En el inciso E, como pueden darse cuenta, aquí tengo un reactor que opera con un intercambiador como si fuera un reflujo. Si se forman vapores, por ejemplo, mediante el intercambiador de calor, yo puedo condensar esos vapores para que regresen al reactor. Y el último inciso que tenemos ahí nos muestra el caso donde de manera externa, mediante un combustible que quemo en presencia de aire, pues genero el calentamiento necesario para mi reactor.
El calentamiento también se puede dar de manera eléctrica, en lugar de hacerlo por contacto directo, como se ve en el caso del inciso E. Bueno, estos son los ejemplos de los dispositivos más comunes que se utilizan para el intercambio de energía entre el reactor y su entorno para mantener la temperatura en intervalos adecuados de operación. Y aquí me dicen, a manera de conclusión, que la elección del dispositivo de calefacción depende de la facilidad con que se ensucia la superficie y la consiguiente frecuencia de limpieza del área de superficie y del área de superficie necesaria. Obviamente el área de superficie necesaria está ligado con la magnitud del calor que voy a transferir. También nos sugieren que, o nos indican que deberemos tomar en cuenta las posibilidades de averías que pueden generar fugas del agente de transmisión de calor y las condiciones de temperatura y presión a las que vamos a estar operando el reactor. Entonces, estos son criterios muy generales que debo tomar en cuenta al momento en que voy a elegir el sistema de calentamiento. No obstante, les vuelvo a recordar, nosotros como ingenieros químicos hacemos más un diseño termodinámico de este tipo de reactores mesotérmicos y el diseño mecánico, yo ya se lo dije desde el principio, lo hace el ingeniero mecánico, no nosotros. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿Compañeros? ¿Alguna No, duda? maestro, gracias. No, profesor. Ok, teniendo ya esta parte de introducción, pues vamos a proceder ahora a recurrir al balance de energía. Ustedes se acordarán que cuando iniciamos el tema del diseño de reactores isotérmicos, nuestro punto de partida para generar las ecuaciones de diseño fue el balance de masa. Evidentemente aquí nuestro punto de partida es el balance general de energía para irlo particularizando de manera posterior a cada uno de los tipos de reactores que hemos ya visto. Ya les decía hace un momento, al igual que el balance de masa, en el balance de energía puedo tener balances diferenciales y balances integrales. Aquí hay una reacción de por medio, y la reacción lleva un efecto térmico asociado, que es el calor de reacción, y que evidentemente tendremos que incorporar en el balance. Ok, pero recordemos cómo es esta ecuación general del balance de energía. Si tomamos en cuenta que el balance fuera diferencial, ya saben que cuando el balance es diferencial se toma un elemento de volumen para aplicar el balance y luego se integra para todo el reactor. Si es un reactor discontinuo, pues la variable tiempo está involucrada en el reactor discontinuo. Y fíjense ustedes cómo está escrita aquí la ecuación. Es la ecuación general de balance de energía. Es las energías en las corrientes alimentadas al elemento de volumen, menos la energía en las corrientes que salen del elemento de volumen, más la energía transferida entre el reactor y su entorno, y eso sería igual a la acumulación de energía en el elemento de volumen. Obviamente, aquí, como es una ecuación muy general, pues están haciendo la referencia que cuando nos referimos a la energía del fluido, tenemos que tomar en cuenta las distintas formas de energía, como la potencial, la interna y la cinética. No obstante, nos hacen una precisión, que de estas formas de energía, la que es más relevante en el caso del diseño de los reactores es la forma interna, porque la magnitud de cambio de la energía cinética y potencial es tan pequeña que prácticamente la voy a poder despreciar. ¿Hasta aquí dudas, comentarios, compañeros? ¿No? No, profesor. Bueno, nos vamos entonces ahora a los casos particulares y vamos a iniciar con el reactor de tipo discontinuo, también conocido como reactor batch o reactor por lotes. Bueno, recordemos cuál es la característica distintiva de este tipo de reactor. Mientras ocurre la reacción, no hay corrientes de entrada, no hay corrientes de salida. Esa es una característica de los reactores discontinuos. Y si no hay corrientes de entrada y no hay corrientes de salida, refiriéndonos a los términos que están implícitos en el balance de masa, pues la parte del término asociado a la energía en las corrientes de alimentación valdría 0
El término asociado a las energías en la corriente de salida también vale 0. Y la ecuación se reduce a lo siguiente. Aquí, si se fijan, les estoy poniendo otra vez la ecuación completa y estoy cancelando los dos términos referidos a la energía en las corrientes de entrada y salida. Y entonces la ecuación se reduce simplemente a esto. La energía transferida desde los alrededores al elemento tiene que ser igual a la energía que se acumula en el sistema. Eso es como queda la ecuación de balance. Bueno, ok, ese es el balance escrito en palabras, pero ¿cómo puedo llevar esto a una ecuación? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, primero, aquí estamos resaltando un par de aspectos. Nos estamos refiriendo a que el término relativo a la acumulación debe contemplar tanto el cambio de energía que se da conforme transcurre el tiempo y esto conlleva un cambio en la composición, y por otro lado, el cambio debido al efecto de temperatura. En otras palabras, debo tomar en cuenta el efecto térmico asociado a la reacción. Cuando la reacción ocurre, hay un cambio de composición y conforme la reacción ocurre, pues se va liberando cada vez más energía como consecuencia de la reacción. Ese término está asociado a calor de reacción. Y si hay cambio de temperatura, pues evidentemente la energía de mi sistema cambia. Por otro lado, dice, la energía acumulada por causa del cambio de composición se debe al calor de reacción y puede expresarse de esta forma. Y desde aquí ya me están diciendo cuál es esta parte asociada al calor de reacción. El calor de reacción siempre está dado por mol. RA, acuérdense que tiene unidades de moles sobre volumen y tiempo. Si RA lo multiplico por volumen, me da los moles que se consumen de reactivo por unidad de tiempo. Y si multiplico por un delta de tiempo, me da los moles consumidos en ese delta de tiempo, que al multiplicarlo por el calor de reacción, me da la cantidad de calor liberada en ese delta de tiempo. ¿Sí es claro? ¿Sí, compañeros? ¿Sí o no? Maestro, sí. Ahora, un sistema que no involucre reacción, pero que sí involucre variación de temperatura, provoca un cambio en la energía del sistema. Y ese cambio lo vamos a calcular como el producto de la masa por la capacidad calorífica y por el delta T. Recordemos que los reactores de tipo discontinuo se utilizan a escala industrial principalmente para reacciones en fase líquida. Y ustedes saben por su curso de termodinámica que en el caso de los líquidos, el Cp y el Cv prácticamente valen lo mismo. No sé, es muy poca la variación entre un valor y otro y para efectos prácticos se consideran que son iguales. Si yo sustituyo lo que acabamos de mencionar en el balance, me queda así. Fíjense, el lado izquierdo representa el flujo de energía intercambiado entre el sistema y su entorno. Y como ven, ese flujo depende del área de transferencia. Depende del gradiente de temperaturas. Para que haya un flujo de calor debe haber un gradiente de temperaturas. Depende del coeficiente global de transferencia. Y como el producto del coeficiente global por el área de transferencia y por el delta de temperaturas es un flujo de calor, para que me quede energía, pues tengo que multiplicar por delta de tiempo. Y del lado derecho está la energía acumulada en el sistema, que una es asociada al calor de reacción y el otro va a la variación de temperatura. Como ese es un balance escrito en forma diferente, bueno, tomando como referencia un delta de volumen, un delta, una diferencial, lo primero que hago es dividir ambos lados de la ecuación entre delta t y me da la segunda ecuación que ustedes ven ahí. Posteriormente, tomo el límite cuando delta t tiende a 0 y eso, por definición, viene siendo la derivada. De manera tal de que la ecuación ya escrita como una derivada me quedaría así. ¿Hasta ahí alguna duda o comentario? No, maestro. No, profesor. Ok. Ahora bien, si ustedes en lo siguiente. En la siguiente diapositiva retomo la ecuación última que teníamos en la diapositiva anterior. Y ahora la diferencial de tiempo la paso dividiendo término a término del lado contrario. Tengo que recurrir al balance de masa.
el balance de masa es la ecuación que ustedes ven ahí, en términos de Z. La diferencial de tiempo es el cociente de los moles ya iniciales entre el volumen por la diferencial de Z entre RA. Si reacomodo los términos de esta ecuación de manera que lo que tengo dividiendo del lado izquierdo lo paso multiplicando del lado derecho, me queda que el producto de velocidad de reacción por volumen y diferencial de tiempo equivale al producto del número de moles ya iniciales por la diferencial de Z. Esto me permite hacer un cambio en la ecuación de balance de energía que tenemos. Y yo voy a poder cambiar ese producto RA por volumen y diferencial de tiempo por su equivalente. Y eso me lleva a la ecuación general de balance de energía para el reactor discontinuo, que es la que aparece en el recuadro. ¿Se entendió, compañeros? Sí, profesor. Ok. Ahora, esta ecuación de recuadro que tengo al principio es la misma que la última ecuación, solo que aquí les estoy indicando que el producto del coeficiente global por el área de transferencia y por el delta de temperatura y diferencial de tiempo es calor. Y ahí ya estoy indicando la nomenclatura. TS es temperatura del medio circundante, H0, coeficiente de transferencia de calor, A sub índice H es el área de transferencia, CB es el calor específico de la mezcla de reacción, y al final les estoy recordando que para líquidos, el CP y CD son prácticamente iguales. Recuerden que en un sistema de volumen constante, cuando el sistema es cerrado, el calor transferido a volumen constante es igual al delta V. Pero si el CD y el CP son iguales, pues entonces el delta V es igual al delta H. Y en concreto no hay diferencia. Y por lo tanto sería igual decir que el calor transferido es igual al cambio de entalpía. Finalmente, esta ecuación general la puedo simplificar para el caso de los procesos adiabáticos. El proceso adiabático se caracteriza porque no hay flujo de calor. Y esto implicaría que en la primera fórmula que tienen allá arriba a la vista, elimino el término de calor para el reactor adiabático y la ecuación se reduce a la última expresión que tenemos. Y ahí tenemos la ecuación de balance de energía para los reactores discontinuos. En la próxima clase vamos a resolver problemas de reactores discontinuos no isotérmicos. Y con esto que acabamos de discutir, pues ya tenemos lo que ocupamos para poder ver algunos ejemplos sobre reactores discontinuos. ¿Dudas o comentarios hasta aquí, compañeras? ¿No? No, profesor. Bueno, vamos No, a dejar la profe. sesión hasta aquí el día de hoy. Entonces les pido por favor a un representante de cada equipo que se quede y ahorita vamos a decidir cómo vamos a distribuir los temas. ¿Sale? Bueno, a los demás ya se pueden retirar, solo quédense los representantes de cada equipo. Mientras se retiran los alumnos que ya se pueden retirar, déjenme atender una llamadita súper rápido. Entonces, denme un segundito y ahorita... Gracias, maestro. Esté bien. Que estén muy bien los demás.
Bueno, compañeros, primeramente agradecerles por su espera y vamos a fijar cuál va a ser el criterio para poder asignar los temas. A ver, nada más déjenme abrir la plataforma para ponernos de acuerdo. Denme chance, por favor. Bueno, ya todos tienen a la vista la plataforma, ¿verdad, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Tengo cerrado el chat, por eso no me alcanzo a ver. Lo voy a dejar aquí disponible. A ver, en teoría se supone que ya todos deben estar registrados. Y a ver, déjenme ver cómo quedó el registro. Voy a verificar. Miren, como pueden ver aquí a mí me indica, nada más que quiénes se registraron en 9 y quiénes en 10. Déjenme ver quién fue primero. A ver, este equipo fue primero. Necesito. Por ejemplo, ella se registró el 9 a las 13 horas con 21 minutos. Se va en orden. Siguiente. Sí, van en orden. Entonces, el orden en que vamos a asignar los temas es el orden en que se registraron, así de fácil. Por ejemplo, este va a ser el equipo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7. Y aquí está el equipo número 8. Entonces, en concreto, el equipo de Telma es el 1, el equipo 2 es el de Montserrat, el equipo 3 es el de Luis Francisco, el equipo 4 es el de Andrea, el equipo 5 sería el de Cristian, el equipo 6, fíjense aquí, cuidado con esto, sería el de María, y el equipo 7 y 8 sería el de Belén, que seguramente fue el que se registró antes. A ver, fue a las 11:23, y el equipo de Elida se registró a las 13:47, así es. ¿Quedó claro cuál es la manera en que están asignados los temas, compañero? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, los temas son estos de aquí. Ahora les comento un detalle. El único de estos temas que forma parte del programa del curso es el 6. Y precisamente porque quiero que todos estudien el tema 6 y lo entiendan, lo voy a evaluar de manera teórica para yo tener la certeza de que lo leen todos y lo estudian todos. Pero también hay un detalle. Como yo les comenté que todos van a tener que hacer su presentación de PowerPoint y todo, el último examen de teoría, el 60% de las preguntas van a ser del tema 6 y el otro 40% va a ser de los demás temas. Obviamente no van a ser preguntas rebuscadas, van a ser preguntas bastante obvias, de manera tal que si leen, que al menos le den una leída al tema que investigaron los demás equipos, las puedan responder. Y con esa sola leída, pues se ayuden para que ustedes resuelvan sin problema ese examen. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Alguna duda o comentario que tengan? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Bueno. Si no hay Parte dudas, no, profe. vayan organizando su tiempo. Faltan, concluyendo esta semana, todavía faltarían 3 de actividad. Creo que hay tiempo suficiente para que lo vayan haciendo. Organícese con sus integrantes de equipo. Y como ya les dije, ahora que ya terminemos todo, a partir del mes de diciembre, dependiendo del empeño que le pongan a este trabajo y de la calidad del trabajo que ustedes me entreguen, pues así mismo yo los sabré apoyar. Y como el siguiente examen lo pretendo hacer presencial, el último del curso, de ahí sí me voy a apoyar mucho para decidir qué tanto ayudarles. Ahorita el primero, que fue un examen virtual, pues como tienen, nadie los cuida, alguien les puede ayudar, pueden tener todos los recursos a la mano,
Buenas pues ahí tardes. fuimos un poquito más Buen día. estrictos con la calificación, era todo o nada. Pero en el presencial, como ya va a ser un trabajo individual de ustedes, donde yo sí los voy a poder cuidar, y ya va a ser más un reflejo de lo que estudiaron, dependiendo de cómo vea su desempeño y del trabajo que hagan en esto que les dejo, obviamente les voy a apoyar. Pero pues eso se lo tienen que ganar con chamba, ¿sale? Bueno, si no hubiera ningún otro comentario, pues les deseo muy buena tarde a todos, cuídense mucho, compañeros, y nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Gracias, igualmente. Gracias, Gracias. profesor. Bye.